Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy continuamos nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo número 25 del profeta Ezequiel. Aquí comienza una nueva serie de profecías relacionadas con varias naciones vecinas a Israel o a Judá. Ezequiel había concluido su testimonio acerca de la destrucción de Jerusalén y del remanente del Estado israelita. Ya no debía hablar más de este tema, sino aguardar que se cumpliera la condenación predicha. Entre tanto, Dios le mandó que dirigiese su atención a las naciones que rodeaban a Jerusalén y que predijera su inevitable suerte. El castigo había comenzado por la casa de Dios, y ya lo leímos en los capítulos anteriores, pero ahora habría de extenderse al mundo exterior. El Señor no es Dios solo de una nación, y eso lo sabemos con claridad. Él es Dios de todo el mundo. No hace acepción de personas, aunque algunas personas lleguen a pensar que eso es así. Todos le pertenecemos al Señor sin distinción de nacionalidad. El Señor anhela salvar tanto a los habitantes de una nación como a los de otra. Al revelarse como supremo en la disposición de los acontecimientos terrenos y árbitro de las naciones, Dios procura atraer a los hombres hacia sí mismo, a los hombres, a la humanidad, a las mujeres, a todos. Y por supuesto el Señor solicita adoración correcta, no solamente de judíos, de israelitas, sino del mundo entero. Siempre ha sido el plan de Dios la manifestación de su omnisciencia desplegada en la predicción tan precisa de la historia futura, para que pudiera servir como base de la fe. En verdad, las amenazas y los castigos que se predicen para estos pueblos vecinos parecen ser severos, sin mezcla de misericordia. Sin embargo, debe recordarse que eran castigos nacionales en los cuales no estaba necesariamente implicada la salvación personal de los ciudadanos individualmente. Como nosotros ya veníamos estudiando capítulos anteriores, sabemos que muchas personas reconocieron la grandeza de Jehová y Dios les salvó la vida y no eran israelitas ni judíos. Pudiéramos mencionar algunos. Rahab, una mujer que practicaba la prostitución y que dejó esa vida porque evidentemente no estaba contenta con lo que estaba haciendo y aceptó la salvación que Dios le proporcionó y decidió formar parte del pueblo de Israel. De hecho, Rahab pertenece a los ascendientes del Mesías. Cuando leamos la genealogía de Jesús en los evangelios nos daremos cuenta que aparece Rahab. Pero no solamente Rahab, también aparece Ruth, una mujer que era moabita. O sea que la salvación estaba al alcance de cualquier persona. No era una exclusividad de Judá o de Israel. Un general sirio llamado Naamán fue hasta Israel buscando al profeta Eliseo, pidiéndole que por favor le ayudara para que ya no estuviese enfermo de la lepra. Y Dios le ayudó y le sanó la lepra a este hombre. Pudiéramos también hablar, de la ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria. Dios envía a su profeta. El profeta proclama un mensaje a regañadientas, pero lo proclama y las personas se arrepienten y Dios los perdona, porque la salvación está al alcance de todos. Dios lleva cuentas precisas con las naciones. Todas son probadas para ver si han de cumplir o no el elevado destino que se les ha asignado. Cuando la cuenta llega a su límite, sufren como nación el castigo. Lo mismo ocurrió en el caso de Israel. Sufrió una derrota sumamente trágica, pero a través de todo lo que ocurrió, Dios dispuso los planes para la salvación de un reducido remanente, porque siempre ha habido fieles. Además, en el tiempo cuando Israel estaba buscando apoyo militar en algunas de esas naciones alrededor, necesitaba ver cuán vanas eran sus aspiraciones, porque todas ellas también sufrieron la derrota. En esta sección que comienza en este capítulo 25 y que termina en el capítulo 32, veremos bosquejado a 7 naciones en específico. La primera, Amón. Los amonitas eran descendientes de la hija menor de Lot, y Lot era sobrino de Abraham. Así que ignorantes no eran, porque tenían conocimiento de Jehová.
porque eran descendientes de Abraham o eran familiares de Abraham por la historia, los amonitas. Después tenemos a los moabitas en el mismo capítulo 25, a los edomitas y a los filisteos. 4 solo en el primer capítulo, en el capítulo 25 de esta sección que llega hasta el 32. En los capítulos 26 hasta el 28, verso 19, vamos a ver la profecía acerca de Tiro. Y en el mismo capítulo 28, de los versículos 20 hasta el 23, veremos una profecía acerca de Sidón. Tiro y Sidón, ciudades marítimas. Pero yo hago un resaltado diferente en Tiro porque abarca más capítulos y dentro de esta profecía a Tiro hay una que hace alusión a la obra maligna de Satanás. El rey de Tiro tiene una descripción o se le hace una descripción de lo que fue también la obra de Satanás cuando fue expulsado del cielo o que lo llevó a ser expulsado del cielo. Ya habíamos leído algo similar en Isaías capítulo 14. Así que cuando lleguemos al capítulo 28 vamos a comparar a Isaías 14 con ese capítulo que habla acerca del rey de Tiro. Entre la profecía de Sidón del capítulo 28 y la profecía de Egipto de los últimos capítulos hay un interludio que habla acerca de Israel en la tierra nueva. 7 naciones y un interludio. Esto de los interludios va a ser muy común cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Así que con mucha emoción yo les digo a ustedes, sigamos avanzando para que podamos completar la Biblia cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Y con eso, bueno, tenemos todo el bosquejo de lo que será el estudio de esta sección. Pero hay algo más que quiero mostrarles, aparte del bosquejo, es el mapa de Israel y de Judá y las naciones que están alrededor. Porque si vamos a hablar de 7 naciones en esta sección, entonces fíjense dónde están ubicadas cada una de ellas. Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Sidón. Y más abajo, que no aparece aquí, Egipto. Bueno, otra cosa importante antes de la lectura del capítulo que nos corresponde en este momento, y es que hay personas que se sorprenden de que Ezequiel no profetice dentro de este juicio o estas profecías a las naciones contra Babilonia, cosa que sí hizo Isaías e hizo Jeremías. O sea, Jeremías habló de las naciones a los juicios de las naciones, Isaías también hizo lo mismo, lo comparamos las naciones unas con otras. En el caso de Isaías empieza con Babilonia y en el caso de Jeremías termina con Babilonia. Pero aquí Ezequiel no menciona a Babilonia. Entonces muchos se sorprenden de esto. En Isaías 13 leímos las naciones que serían juzgadas por el Señor. Y en Jeremías 51 también lo vimos. Pero en Daniel 2 también veremos juicio a las naciones. En Daniel 2 y en Daniel 7. Y también en Daniel 8, pero desde un punto de vista diferente. Entonces, fíjate que Dios está también pendiente de todos los que estamos en este planeta, no solamente de Israel, no solamente de Judá. Hoy pudiéramos decir, Dios no solamente está pendiente de los miembros de su iglesia, está pendiente de todo el mundo porque todos tienen la posibilidad de salvarse. Entonces Ezequiel tenía la misión de dar a conocer cómo Dios iba, en este caso, a usar a Babilonia para que ejecutara su voluntad al castigar a su pueblo, a Israel y a Judá, y esto podría haberse anulado si se hubiera detenido a hablar de la derrota final de Babilonia. Era más apropiado para los exiliados, para quienes él escribía, procurando la paz del pueblo entre el cual moraban, antes de que se regocijaran de la caída final de sus opresores. Si Ezequiel hubiese hablado claramente contra el país de su cautiverio, quizás le hubiera costado la vida porque Ezequiel estaba en Babilonia, yo no. O sea, primero que Dios no me dijo que habla de Babilonia y segundo no es conveniente porque yo estoy en Babilonia. Ese trabajo de hablar contra Babilonia fue de Daniel. Pero es que Daniel tenía confianza, o el rey le había dado confianza a Daniel para que le hablara con claridad.
Así que no era el trabajo de Ezequiel hablar en contra de Babilonia. Sí lo hizo Jeremías, sí lo hizo Isaías en su tiempo, sí lo estaría haciendo Daniel o ya lo vendría haciendo, pero Ezequiel no. Y esto también demuestra que en algunos casos hay que ser prudente y dejar todo en las manos de el Señor. Hay cosas que en su momento no se pueden decir, pero se dirán cuando sea necesario por el instrumento que Dios escoja, porque Dios sabe cuándo decir las cosas. Con esta extensa introducción, vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Versículo número 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón, que ya sabemos que son descendientes de Lot. Profetiza contra ellos y dirás a los hijos de Amón: oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto dijiste, ea bien, o está bien, o nos parece bien. Cuando mi santuario era profanado, el templo de Jerusalén era profanado por los babilonios, y la tierra de Israel era asolada y llevaba en cautiverio la casa de Judá, por tanto, he aquí que yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementelas y tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majadas de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto batiste o aplaudiste, sería la traducción más correcta, batiste las manos, aplaudiste y golpeaste con tu pie en señal de regocijo, te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto he aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada, te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras, te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Y en estos primeros 7 versículos, como vimos en el bosquejo, termina entonces la profecía a los amonitas, que según el mapa, miren allí donde están los amonitas de color naranja, al lado de los de Israel, del lado de lo que se llamó Galaad, o la parte oriental o el otro lado del río Jordán. Ahí están los amonitas y ahí está Rabá, que sería la capital de Amón. Ahora, ¿qué lección podemos extraer de este juicio a los amonitas? Dice aquí que ellos se alegraron de la destrucción de Jerusalén. Se alegraron de la destrucción del templo, batieron las manos con gozo. Y mira, Amón también era opcionado a ser destruido por los babilonios. Pero de una u otra manera, Dios le extendió la misericordia a Amón. Y ellos, en lugar de reflexionar, de dolerse por el dolor de otros, se gozaron. Y aquí hay una lección para nosotros. Quizás haya personas que no pertenezcan a nuestra fe. Quizás haya denominaciones y haya personas que ni siquiera tienen temor de Dios. Si a esas personas no les va bien, les va mal, tienen circunstancias difíciles, a nosotros nos debe doler. Nos debe doler las adversidades de nuestros prójimos, de las personas que están a nuestro alrededor, aunque no pertenezcan a nuestra familia física o a nuestra familia de fe. Porque todos somos creación del Señor. Y el sufrimiento de otros nos debe afectar. Los amonitas no eran ignorantes de las revelaciones del Señor, pero ellos decidieron vivir a su manera. Entonces, esa alegría de ver el sufrimiento de los demás es la demostración de que hay un problema, y Dios no puede aprobar ese tipo de sentimientos. Dios no puede aprobar ese tipo de conductas. Y se le dijo a Amón: la razón por la cual te voy a destruir es por tu gozo al ver el sufrimiento de tus vecinos, indiferentemente de que sean judíos, israelitas, moabitas, filisteos. Pero es que Dios permitía el asesinato de todas esas personas en las guerras. Sí, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Porque el castigo es inminente, pero Dios había extendido la gracia por mucho tiempo. Y Él es el único que conoce el corazón y la intención del ser humano. Y cuando Dios dice ya llegaron al punto sin retorno, es porque ya llegaron a ese punto donde ya no van a querer cambiar. No es que no puedan cambiar, es que no quieren cambiar. Y así va a ser cuando Cristo venga. El Señor Jesús
quisiera llevarse a todo el mundo a la patria celestial. Dios quisiera salvar a todo el planeta, pero vamos a estar claros que gran parte de la población mundial no quiere tener ningún tipo de relación con Dios, ni siquiera creen en Él. Por eso existe el ateísmo, el agnosticismo, por eso es que hay mucha disidencia dentro de las iglesias cristianas, personas que nacieron en la fe y ya no están, y los amonitas, que eran descendientes de Lot, y Lot, el sobrino de Abraham, tenían una herencia que habían despreciado, y ahora se gozaban del dolor de los demás. Pasamos ahora al versículo número 8, y comienza aquí a partir de este versículo una profecía contra los moabitas, y según el mapa los moabitas estaban un poco más abajo de Amón. Entonces, dice el versículo 8, así ha dicho Jehová, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí, la casa de Judá es como todas las naciones, porque evidentemente Judá también cometió errores garrafales. Por tanto, aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades que están en su confín, las tierras deseables, se mencionan 3 ciudades, Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriataim, y la entregarán por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También a Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Sí, a Moab, o sea, igual como le pasó a Amón, también le pasaría a Moab. De Moab sabemos que Rub era de este lugar, y que en algún momento muchos israelitas emigraron a Moab. Y los moabitas tampoco eran ignorantes de las revelaciones del Señor, aunque eran idólatras. Pero fíjate que de Moab sí salió algo bueno. Salió Ruth, y de Ruth nació Obed, y de Obed Isaí, y Isaí salió David, y de David la genealogía del Mesías. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano contra Edom. Vamos a ver dónde está Edom. Un poco más abajo, fíjate que venimos de arriba hacia abajo, Amón, Moab y Edom. Entonces extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Es posible que muchos israelitas o judíos se hayan quejado diciendo, nosotros también nos equivocamos y Dios nos castiga. ¿Y los demás qué? Mira, los demás tienen las mismas oportunidades de salvación y a los demás también se les aplicará el juicio según su conocimiento y según sus obras. A veces nos preocupamos por las personas que mueren y decimos, ¿será que serán salvos? Ayer leí un comentario, lo leí ya al final cuando estaba despidiendo la transmisión y me preguntaba una hermana, me decía que si alguien que hizo obras buenas y fue una persona caritativa, ayudadora, pero no había aceptado al Señor en su corazón o no había demostrado ser creyente, ¿qué pasa con la vida de esa persona? Mira, yo no conozco el corazón de nadie, el único que lo conoce es el Señor. Yo no sé cuántas oportunidades tuvo de conocer la verdad y quizás la rechazó. No sé si en su último momento pues hizo una resolución de cambio en su vida. No sé, hay cosas que son muy limitadas. Y yo le comentaba a mi esposa hoy porque también me hizo un comentario similar, pero de un personaje bíblico. Y yo espontáneamente dije, a veces nos preocupamos más por las personas que ya murieron, por la salvación de los que ya murieron, que por la salvación de los que estamos vivos. Cuando ya mueren nos preocupamos porque ¿será que se va a salvar? Pero estando en vida, quizás no tenemos esa misma preocupación. Debería ser al revés, preocuparnos por la salvación de los que están vivos. Porque el que está muerto ya selló su destino y solamente Dios, la disposición de saber si una persona es salva o no, es del Señor, no de nosotros. Evidentemente los que estamos vivos y los creyentes, los que somos creyentes en la verdad presente, debemos tener seguridad de salvación. Porque ya Cristo pagó el precio del pecado, por eso es que estamos perseverando en la fe y manteniendo obediencia a sus mandamientos. No para salvarnos, sino porque ya el Señor nos ha salvado con su muerte y la obediencia es un resultado de haber aceptado esa salvación. Pero nuestra preocupación principal, aparte de la salvación de nuestra familia y de nuestra vida, debe ser también de las personas que están a nuestro alrededor.
Y Edom, Moab, todas esas naciones vecinas tenían la verdad presente y la rechazaron. Y los israelitas se preocupaban también de ellos. Entonces todos tuvieron las mismas oportunidades y a todos se les va a aplicar una obra de juicio. Versículo número 15. Salimos de estas tres naciones que están una prácticamente al lado de la otra, Amón, Moab y Edom, y nos vamos ahora un poco más hacia la costa del mar Mediterráneo, a lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza, y bíblicamente era el territorio de los filisteos. Versículo 15. Así ha dicho Jehová el Señor: por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré al resto de los que queda en la costa del mar, porque los filisteos vivían allí en la costa. Ahí ustedes pueden ver el mapa. Estados filisteos, ahí aparece Gaza, Escalón y otras ciudades más. Hay un color así como rojizo, un rojizo muy claro. ¿Sabes que los filisteos se les dedica mucho tiempo en la Biblia, principalmente en el tiempo de Samuel, de Saúl y de David? En el tiempo de los jueces también aparecen grandes cantidades de filisteos. Y los filisteos vieron las maravillas del Señor. Hay una historia donde los filisteos roban el arca y ellos miran dentro del arca y empezaron a tener enfermedades y aparecieron tumores en su cuerpo y ratones como plagas. Y entonces ellos querían liberarse de esas plagas y alguien les aconsejó y les dijo: agarren unos bueyes jóvenes, hagan una carreta, coloquen el arca, pongan al lado del arca tumores y ratones de oro y veamos a ver qué pasa con esos bueyes. Ellos habían como consultado a sus dioses quizás, no sé, o habían consultado a sus sabios y los sabios le dijeron: si esto proviene del Dios de Israel, si Jehová está causando estos dolores en nosotros, o simplemente es una casualidad, vamos a ver qué pasa con los bueyes. Si los bueyes se van a Israel, entonces sí fue Dios. Y si no, porque eso era lo que ellos creían, que el caminar de los animales, o no sé, el movimiento de las estrellas, o ciertas cosas que sucedían, eran producto de la decisión de los dioses. Entonces, si Jehová realmente causó este mal en nosotros, vamos a colocar aquí una pequeña ofrenda de oro, y vamos a dejar que los bueyes se vayan solos, y ellos estaban pendientes. Y el Señor permitió que los animales, quizás por sus ángeles, fueran guiados a Israel, y les demostró que Dios sí había causado sobre ellos ese terrible dolor. O sea que los filisteos, a pesar de ser una nación totalmente idólatra, tuvieron testimonios porque ellos mismos lo vieron, tuvieron testimonio de que el Señor les había castigado por haber robado el arca y que en Israel estaba el templo o el santuario. En ese momento estaba el santuario donde él mostraba el plan de salvación. Lamentablemente, personajes como Sansón, que se dejaron influenciar por los filisteos y que después los mismos filisteos le sacaron los ojos y se burlaron de él, o sea, estos tipos de malos testimonios también causó una impresión en los filisteos que los hizo desistir en quizás dar un paso a aceptar la voluntad de Jehová. También la actuación de David al matar a Goliat le demostraba a ellos que con la ayuda de Dios, hasta un jovencito puede derrotar al mayor gigante que pueda haber. Y saben, hermanos, Dios se revela de una u otra manera, ya sea a través de la naturaleza, o a través de su palabra, o a través de la impresión que hace el Espíritu Santo en nuestras conciencias. O sea, algo nos dice que sí hay un creador. La naturaleza nos impulsa a ver que venimos de la mano de un hacedor, que es imposible que vengamos del fruto del azar. A mí a veces me causa gracia la teoría de la evolución, porque dice, mira, tú lees la teoría de la evolución, por ejemplo, y la teoría dice que a medida que fue pasando los años, los animales se fueron adaptando. La jirafa, y no sé si ustedes han estudiado esa historia de la jirafa, de que antes habían jirafas de cuello corto, jirafas de cuello largo, y hay dos teorías, que las jirafas de cuello corto, como no podían alcanzar las frutas altas, se murieron de hambre.
Pero dentro de esa misma teoría dicen, no, es que hubo un momento en que las jirafas de cuello corto fueron estirando su cuello, estirando y evolucionaron hasta tener el cuello alto. Y si eso es verdad, si la naturaleza se adapta por lo que contempla o por la necesidad que crea, ¿por qué los animales no han aprendido a hablar? Si nos escuchan hablar todos los días. Dígame los perros y gatos que viven en las casas. Tantos años, décadas, siglos, escuchando hablar a los seres humanos. Y no han aprendido a hablar porque la teoría de la evolución no tiene fundamento. Entonces la naturaleza nos habla de que hay una mano maestra, un creador, un sustentador, alguien que lo dirige todo. Dios nos habla a través de la naturaleza, los salmos lo dejan en claro. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay personas que quizás no reciben todos estos mensajes por muchas razones. Pero Dios no va a dejar a las personas en tinieblas. Hay un testimonio en Venezuela de cómo entró el evangelio en Venezuela. Y la historia dice que la manifestación más antigua de Dios en Venezuela, esto lo tengo yo registrado en un libro, y yo fui a ese lugar allá en la Gran Sabana, donde están los indígenas, fronteras con Brasil. Yo conocí a personas que nos contaban la historia de fuente primaria, los descendientes de los que en algún tiempo pasado recibieron la revelación del Señor, un cacique que Dios mismo le habló y les dijo cómo debían vivir. Y cuando un misionero llegó a esas poblaciones, ya ellos vivían como si fueran cristianos sin saber qué era cristianismo. Porque Dios de una u otra manera se encarga de revelar su voluntad. Dios no va a dejar en tiniebla a sus hijos. No dejó en tiniebla a los amonitas, a los moabitas, a los edomitas ni a los filisteos. Pero ellos decidieron vivir a su manera. Termina este capítulo con el verso 17 que dice así: haré en ellos grandes venganzas. ¿Es un Dios vengativo Jehová? A ver, este tema de la venganza quizás a veces sea un poco difícil de nosotros entenderlo. La venganza de Dios no es contra los seres humanos, es contra el pecado que mora dentro de nosotros, que nos está haciendo daño. Y vuelvo y repito, Dios quisiera llevar a todos los seres humanos al cielo, pero no lo va a hacer, porque muchos de los habitantes de este planeta no quieren tener contacto con Dios. Llevarlos obligados al cielo sería como para ellos una tortura. Entonces Dios tiene que aplicar venganza sobre el pecado que mora en nosotros. Con reprensiones de ira, Dios primero reprende, pero lo que más quiere el Señor es que le conozcan a Él y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. La aplicación de los juicios que hemos venido viendo a lo largo de la historia son una advertencia para los que vivimos en este tiempo presente. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de este tiempo del fin. Un Dios que expresa su amor, pero también su desprecio a la desobediencia de sus leyes universales. Si realmente queremos ser habitantes de la patria celestial, tenemos que comenzar a vivir aquí en la tierra como redimidos para el reino de los cielos, como ciudadanos de las mansiones eternas. Dios tiene una norma y estamos en este momento preparándonos, capacitándonos, impregnándonos de la ley universal de Dios para poder vivir aquí como verdaderos habitantes de la patria celestial, y cuando Cristo venga nos llevará al cielo para estar durante 1000 años allá delante de toda esa hueste angelical en lo que Apocalipsis llama la cena de boda del Cordero. ¿Te gustaría estar en ese lugar? ¿Te gustaría participar de ese evento maravilloso que el Señor tiene preparado para sus hijos? Hoy quizás nosotros pertenezcamos a familias disfuncionales, pertenezcamos quizás a una denominación que durante mucho tiempo ha pisoteado los mandamientos, pero tú no tienes que seguir ese mismo camino. Tú puedes marcar la diferencia y el Señor hoy fortalecerá tu fe y te llenará de mucha esperanza. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana para continuar con este recorrido explicativo por el texto bíblico.